Abelardo de la Espriella quiere partido propio. El presidente electo no quiere que Defensores de la Patria se quede solo como un movimiento que lo llevó al poder. Ahora quiere que sea un partido político que reciba financiación del Estado y pueda dar avales en las elecciones. Pero el camino jurídico para lograrlo está lleno de obstáculos. De la Espriella ya corrió para hacer esta solicitud tras juntar a un grupo reducido de amigos y aliados. Fue apenas 5 días después de que el Consejo Nacional Electoral lo declarara oficialmente como presidente. La Asamblea Fundacional de Defensores de la Patria fue el 30 de junio en Bogotá. El evento no fue público, tampoco publicitado. Entre los 26 fundadores aparecen quienes integrarán la primera línea del nuevo gobierno: el vicepresidente José Manuel Restrepo, los futuros ministros Rodrigo Lara y Jorge Mora, de Defensa, además de activistas digitales que impulsaron la campaña. Además, quiere registrar como logo a un tigre. Ahora, el camino para lograr hacer realidad ese partido es espinoso. La Constitución dice que un movimiento obtiene personería si supera el 3% de los votos para el Senado. Defensores de la Patria nunca presentó una lista al Congreso. Por eso, la apuesta de la Espriella es pedir que le cuenten los 12,9 millones de votos que obtuvo en la elección presidencial y equiparar su caso con el de la Colombia humana de Gustavo Petro. Pero ahí está la diferencia que pone al CNE contra las cuerdas. La Corte Constitucional le dio la personería al partido de Petro bajo el argumento de garantizar los derechos de la oposición después de que Petro perdió la presidencia en 2018. Ese mismo criterio después benefició a la Liga de Rodolfo Hernández. Ahora, quien pide el mismo beneficio no es un opositor, sino el presidente electo. Dentro del Consejo Nacional Electoral hay unos que también quieren correrle a la solicitud del presidente electo. Este es un tribunal que durante estos 4 años reconoció más de una decena de partidos nuevos con interpretaciones bastante flexibles de la ley, y varios fueron luego tumbados por el Consejo de Estado, una corte superior. El CNE no solo decidirá sobre un partido, también pondrá a prueba qué tan flexible es la ley cuando quien golpea la puerta es el nuevo presidente. Abelardo ya tiene mayorías casi aseguradas en el Congreso. Lo que aún no tiene es una relación clara con los congresistas. En el tablero, las matemáticas juegan a su favor. Con Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical, el gobierno arranca con un piso de 28 senadores. Si se suman los apoyos casi cantados del Conservador, la U, Mira y buena parte del Partido Liberal, la coalición alcanzaría 63 curules en el Senado y 102 en la Cámara, mayorías claras. Pero mientras las cuentas parecen resueltas, en los partidos sigue la incógnita de cómo hablar con un presidente que hizo campaña contra la política tradicional y que insiste en que no gobernará con las viejas prácticas. Desde el empalme, las puertas siguen prácticamente cerradas para las bancadas. Un congresista aliado lo resumió bajo reserva así: yo trabajo hasta gratis, me regalo, pero las patadas no les jalo. Por el lado del gobierno, el designado ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció una relación con el Congreso por encima de la mesa y sin transacciones ocultas. Al mismo tiempo, Abelardo ha insistido en que quienes llegan a su gobierno no están ahí por recomendación de los políticos, y justamente porque ese canal institucional todavía no existe, dentro de los partidos ya comenzó la competencia por quien logra convertirse en el interlocutor de confianza del presidente. Los grandes ganadores son los llamados políticos VIP. Son los dirigentes que apostaron por Abelardo desde la primera vuelta o que son amigos personales suyos. En Cambio Radical gana terreno la Casa Char. Desde antes de las consultas, Fuad Char impulsó el respaldo a Abelardo y hoy una de sus principales alfiles, la exgobernadora Elsa Noguera, integra el empalme y suena para un ministerio. En el Partido Conservador revive Efraín Cepeda, cuya amistad con el presidente electo lo fortalece dentro de la colectividad. En la U, Alfredo de Luque desplazó a Dilian Francisca Toro como la dirigente con línea directa al nuevo poder. Esa nueva geografía del poder ya tiene en la presidencia del Senado su primera disputa. Aunque el Centro Democrático, como partido más grande de la coalición, reclama ese cargo, el nombre que más fuerza toma es el de Alfredo de Luque, un congresista guajiro con buenas relaciones en todas las bancadas y amigo de Abelardo desde la universidad. La coalición parece asegurada. Lo que todavía está en disputa no son los votos, sino quién administra la gobernabilidad. Y esa pelea ya empezó dentro de los mismos partidos. Un ex M19 es el arquitecto de la plataforma política de la Espriella.
firme por la patria. Se trata de Carlos Alonso Lucio, quien pasó de militar en la misma guerrilla que Petro a liderar la prometida contrarreforma cultural del presidente electo. Es el cerebro detrás del Arca de Noé, la metáfora religiosa con la que el nuevo gobierno comenzó a preparar su llegada al poder 7 meses antes de las elecciones. Hoy es una estructura con 1.300 personas involucradas y 450 normas y decretos listos para ejecutar desde el 7 de agosto, según dicen. Noé es una de las imágenes más poderosas de la historia espiritual de la humanidad. Es la imagen de la obediencia antes de la evidencia. Es la imagen de la preparación antes del diluvio. Es la imagen de la fe convertida en arquitectura. Noé construyó antes de que llegara el diluvio. La vida política de Lucio parece recorrer la historia reciente del país y evidencia sus paradojas. Pasó del M-19 al Congreso, defendió a Samper en el proceso 8000 y terminó asesorando a los paramilitares que años antes lo habían secuestrado. Un día me dice Abelardo, comencemos a pensar en cómo sería ese tema de llegar al gobierno. Y entonces diseñé el tema en clave del Arca de Noé. Como ideólogo del proyecto de las Priella, presenta esa apuesta como una gesta histórica y de largo aliento. Movimiento popular que tuvo origen en la última historia de Colombia desde Jorge Eliezer Gaitán, y un movimiento popular que entiende a cabalidad que apenas ese pueblo que desde el principio quiso la transformación, apenas viene a lograrla en el 2026, más de 50 años después, en cabeza del liderazgo de Abelardo de la Espriella. Es una visión también atravesada por la fe. Lucio se convirtió al protestantismo en la cárcel mientras pagaba una condena de 30 meses por falsa denuncia. Es una conversión que moldeó la visión política que ahora comparte con su esposa, la exfiscal y designada ministra Vivian Morales. Una patria milagro que halló su origen inspiracional en ese fragmento del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, cuando el Señor da como orientación a su pueblo convertirse en una nación sabia y respetada. Lucio es de tanta influencia que sus declaraciones contra su antiguo compañero de guerrilla y hoy presidente ayudaron a romper el proceso de empalme. Absolutamente claro el presidente Abelardo es en que Gustavo Petro debe ser juzgado. Y yo estoy de acuerdo. Lucio es una figura que pasó de la Revolución Armada a convertir la fe cristiana en la arquitectura ideológica de la guerra cultural que quiere librar el nuevo gobierno. RTBC fue una máquina de propaganda para Cepeda y Petro. Revisamos 788 notas publicadas en la página web de RTBC Noticias durante el año electoral y 60 horas de emisiones entre la primera y la segunda vuelta. El resultado fue que el cubrimiento electoral por parte del sistema de medios públicos en cabeza de Holman Morris fue claramente desigual. Veamos los datos. En la web, el 78% de las notas que mencionaron a Cepeda tuvieron un enfoque favorable y el resto fue neutral. Ninguna fue crítica. Además, en el 77% de esos contenidos, RTBC simplemente reprodujo comunicados de campaña, declaraciones del candidato o trinos del presidente Petro, sin reportería propia ni contraste. Por ejemplo, tras la primera vuelta, cuando Cepeda retó a debatir a Abelardo de la Espriella, RTBC destacó el lenguaje deliberadamente solemne del senador al lanzar el reto, pero omitió contar que el propio Cepeda había evitado varios debates durante la campaña. Al mismo tiempo, el tratamiento fue muy distinto para los principales rivales de Cepeda. El sesgo se movió con el pulso de la campaña. Primero, se concentró en cuestionar a Paloma Valencia y el uribismo, tras las consultas de marzo. Después, cuando de la Espriella se consolidó como el principal rival del pacto, el foco crítico pasó a ser él. Un ejemplo fue la denuncia presentada por Cepeda ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional. RTBC publicó únicamente la versión del entonces candidato y no incluyó la respuesta de la Espriella ni otras fuentes. En pantalla ocurrió lo mismo. Al analizar 25 transmisiones de RTBC Noticias, encontramos el patrón de favorecer a Cepeda mientras se reforzaban las críticas contra de la Espriella. Un ejemplo fue esta nota que advertía sobre una supuesta pérdida de soberanía por la relación entre de la Espriella y Donald Trump. Petro le cantó la tabla a de la Espriella.
El jefe de Estado le dijo que el odio y la persecución están prohibidas en la Constitución. Cuestionó que Abelardo del Espriella pretenda entregar la soberanía judicial de Colombia a Estados Unidos. Pero el alcance fue más allá de la campaña. RTBC también sirvió para fortalecer las narrativas del gobierno saliente. Más de un centenar de notas se limitaron a reproducir los trinos de Petro y el 96% de las historias sobre el gobierno tuvieron un enfoque favorable. Además, el sistema de medios públicos amplificó los cuestionamientos del gobierno contra instituciones como el Banco de la República por subir las tasas de interés. También contra la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, incluso difundiendo denuncias de fraude electoral que después fueron desmentidas. Esa reproducción de contenidos de campaña en un medio público sin contexto ni contraste periodístico abre además una discusión jurídica. Una resolución del Consejo Nacional Electoral establece que la propaganda electoral realizada por terceros puede constituir un aporte en especie o una donación que debe reportarse en las cuentas de campaña. Al final, RTBC terminó convirtiéndose en uno de sus protagonistas, siendo financiado por recursos públicos. Colombia podría apagarse el próximo año. Petro hizo de la transición energética una de sus grandes banderas de gobierno. La paradoja es que el presidente que más insistió en preparar al país para el cambio climático le deja a su sucesor un sistema eléctrico más vulnerable para enfrentarlo. La explicación empieza por un dato. Cada año el consumo de electricidad en Colombia crece cerca del 3%. Más hogares, más industrias, más actividad económica significan que el país necesita producir más energía. El problema es que la oferta, es decir, la nueva energía que entra al sistema ya no crece al mismo ritmo como muestra este gráfico. El riesgo aumenta porque cerca del 80% de la luz del país se produce en las hidroeléctricas. Es energía que viene del agua, de los embalses. Por eso preocupa tanto el próximo fenómeno del Niño. XM, el operador del sistema eléctrico, advirtió que los embalses deberían llegar a finales de agosto con al menos el 80% de su capacidad. Hoy el promedio nacional ronda el 78% y varios de los principales embalses están muy por debajo de ese nivel. Cuando las hidroeléctricas bajan su producción, las plantas térmicas son encargadas de llenar ese vacío. Pero ahí aparece otro problema. El gobierno Petro concentró buena parte de su apuesta en proyectos solares y eólicos, varios de ellos todavía retrasados, mientras que descartó nuevas plantas térmicas, que son las que pueden generar electricidad en cualquier momento, cuando más se necesita. El siguiente cuello de botella está en el gas, el combustible que alimenta buena parte de esas plantas térmicas. La decisión de Petro de no firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas aceleró la dependencia de las importaciones. Hace pocos años Colombia importaba cerca del 5% del gas que consumía. Hoy importa alrededor del 30% y solo tiene una planta para convertir ese gas importado en combustible utilizable para las térmicas. El problema no es solo técnico, también es de plata. Las empresas del sector acumulan deudas por 9,2 billones de pesos, producto de subsidios pendientes, obligaciones del Estado y rezagos que vienen desde el gobierno de Iván Duque y la pandemia, pero que tampoco logró resolver el gobierno Petro. Esa falta de liquidez limita su capacidad para comprar el gas que necesitan en una emergencia. De la Espriella promete pagar esas deudas y evitar la crisis, pero lo hará con unas finanzas públicas muy estrechas y un sistema energético que llega al próximo verano con menos margen de maniobra que nunca. Sobre la mesa volvió una propuesta que parecía enterrada desde los años 90, revivir la hora Gaviria. En la práctica es adelantar una hora los relojes para que los hogares y comercios usen menos electricidad en las horas de mayor demanda por la noche. Así, por primera vez en 35 años, Colombia está a merced del clima para poder mantenerse prendida.